Los temas, como lo dijo nuestro hermano en esa apertura, han sido de gran edificación porque en nuestro diario vivir nuestras características humanas pasan por diferentes tanto estados emocionales y diferentes situaciones y no nos damos cuenta que a veces esas cosas son pecaminosas y estamos cargando con ello en nuestro corazón. En esta mañana y terminando el tema que se me asignó, vamos a hablar lo relacionado con la frustración. Aquel caminar que nosotros empezamos a llevar inconforme porque no salió las cosas como nosotros nos las planeamos. Ya se hace que tú tienes una familia y de pronto tu visión de familia era otra, tu empleo que tienes ahorita es otro, no a la visión que tú querías. Han transcurrido unos años y tu posición económica no es la que tú querías y empiezas a cargar en tu corazón una falta de contentamiento y fácilmente esto llena nuestro ser de amargura y la amargura conlleva esa frustración y nunca lo decimos. De pronto nos empezamos a ser conformes a esta situación y a la luz de la escritura en esta mañana quisiera que analizáramos unas citas, unos casos, porque la escuela tiene que ser este púlpito y este espacio en la iglesia para que tengamos el espacio de meditar, de compartir con otros hermanos a la luz de la escritura. Mis hermanos, la frustración a la luz de la palabra de Dios puede definirse como la reacción pecaminosa de un corazón que se resiste a la providencia del Señor. Cuando nuestros planes, expectativas y deseos no se cumplen como habíamos proyectado, entra en nuestro corazón ese descontentamiento. Entonces, con esto en mente, les invito a que oremos, que el Señor nos guíe en esta mañana, en esta escuela, y podamos nosotros compartir de este tema y a la luz de la palabra poderlo examinar. Amado Señor, nosotros damos gracias en esta hermosa mañana, gracias por mis hermanos que vienen deseosos de aprender. Ayúdanos, sé tu Espíritu Santo comunicándonos el día de hoy este contenido. A la luz de la palabra, ayúdanos a ver que esa frustración, cargarla en nuestro corazón es algo pecaminoso. De nuestros hermanos acá presentes no sabemos quién está batallando con esto, en qué área está luchando, pero de seguro para nuestro buen Dios, para el Dios soberano, tenemos unas promesas inquebrantables que nos van a ayudar el día de hoy a recobrar el ánimo, a recobrar la visión correcta, a acercarnos a la palabra para recordar el ánimo y recobrar ánimo en todas las áreas de nuestra vida. Permítenos el día de hoy, Señor Jesús, estudiar este mensaje y que edifique nuestras vidas, ya sea para nosotros, pero también para edificar a nuestro hermano que está al lado, y que esto nos ayude a sensibilizar nuestro corazón. Cualquiera de nosotros podríamos caer en los terrenos resbalosos de la frustración y no darnos cuenta. Ayúdanos a comunicar estas grandes verdades a nuestra alma y que podamos nosotros batallar con esos pecados que se empiezan a albergar y a veces no se les da el trato necesario. Y el único trato correcto es ir a ti, Jesucristo, quien tiene el poder para vencer todo obstáculo en nuestro corazón y darnos contentamiento y paz. Ayuda a que este tema cuando salgamos de la iglesia sea aplicable a nuestra vida y que antes de hoy descansar y que nuestra cabeza se deposite en esa almohada, que recordemos que tú, Señor Jesús, tiene control absolutamente de todo y ayúdanos que esto sea posible para caminar con tranquilidad. Te damos a ti todo honor y toda gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, en palabras simples, cuando nuestros planes no salen como nosotros planeamos, nace la frustración. Allí brota de inmediato los caprichos de nuestro corazón que se siente con derecho a que Dios y los demás se ajusten a nuestra voluntad. Que si las cosas no salen como nosotros queremos y el Señor no hace como nosotros queremos, entonces nuestro corazón caprichoso empieza a albergar esa frustración ahí y no nos damos cuenta. Miren lo que dice el que escribió el libro, Jerry Bright. En pecados respetables nos recordamos, estos pecados aparecen, a veces son pequeñas secuelas en nuestro corazón de situaciones que vamos llevando en nuestra vida y no se le están dando una solución y empezamos a vivir en conformidad a lo que se nos está demandando. Una cosa es la conformidad y otra cosa es el contentamiento. El contentamiento trae solución a la condición, nos hace descansar en el Señor. Y la conformidad es decirle a esa situación, te tocó así, ahora aguántate.
Muchos de nosotros hemos pasado por ahí y seguramente a través de los ejercicios que les tengo en un momento que hagamos unos grupos, vamos a desarrollar unos casos importantes que pueden ser de nosotros, hemos pasado por ahí o son ejemplos muy cercanos de la vida real. Charles Spurgeon, al tratar sobre la aceptación de la voluntad de Dios sobre nuestra vida, dice: aquel que se queja de lo que Dios dispone, en realidad discute con su maestro, y discutir con el Altísimo es un camino seguro hacia la amargura. ¿Cuántos de nosotros? Ah, Dios, que yo quería que fuera blanco y es rojo. Y empezamos ahí. Si el Señor tiene control de todo, Señor, tú lo que has dispuesto en mi vida es lo mejor. Es lo que tú sabes que me conviene en mi alma. Tenemos que luchar con este corazón pecaminoso que quiere hacer las cosas como Él quiere. Acuérdense lo que decía ese teólogo, esa máquina de ídolos que quiere que lo que yo vaya a conquistar tenga la forma específica, el color específico, todo específico. Una cosa es esos caprichos del corazón y otra cosa es que nuestros planes y lo que el Señor quiere en nuestra vida se ajuste. Y en eso tenemos que nosotros madurar y saber que todo lo que nos llegue es providencia del Señor. La frustración no es solo un estado emocional, mis hermanos, sino una batalla espiritual. El creyente decide entre descansar en la providencia de Dios o, o resbalarse con murmuración y enojo. Hay una murmuración frente a las que se puede camuflar, es cuando no le creemos al Señor y empezamos: Jehová, tú a otros les das y a mí no. El Señor bendice al de allí, a mí no, sabiendo que la bendición es para todos. En la medida como tú te lo mereces, el Señor nos bendice. Entonces, murmuramos es cuando no creemos en esas promesas, que el Señor tiene control de todo y a su debido tiempo ese fruto, esa situación esperada va a dar solución en nuestra vida. Como enseña Jonathan Edwards, la verdadera piedad consiste en someterse a los designios de Dios, aun cuando contradicen nuestros propios deseos. Me buscan ahí, por favor, Proverbios 16:9, el que lo tenga levanta su manito, por favor. Jay, ¿tienes un micrófono por si algo? Gracias. Cada frustración es una oportunidad para rendirse con fe humilde a la soberanía divina. Esas son palabras de Jonathan Edwards. Cada frustración es una oportunidad para rendirse con fe humilde a la soberanía divina. Proverbios 19, verso 9, ¿quién lo tiene? Nosotros sabemos que caminar contra el Señor es algo que empieza a despegar nuestro corazón de nuestra manera de ver las cosas, ajustarse a los planes del Señor y a la visión del Señor. ¿Por qué la frustración es pecado? ¿Tenés la presentación, Mateo? ¿Por qué la frustración es pecado? Miren tres características importantes. La frustración es pecado porque duda de la soberanía y bondad de Dios. Dudamos que el Señor tiene control de todo. Y entonces caminamos con esa frustración. Señor, es que yo quería conquistar esto, pero tú me diste eso. Entonces ahí empieza el corazón a debatirse y caprichosamente a dudar que el Señor tiene control de todo. Todo lo que el Señor ha dispuesto en nuestra vida es bueno, mis hermanos, y es lo que ha dispuesto. Tus hijos, tu esposa, la iglesia, el trabajo, la vestimenta, lo que cargas en el bolsillo y lo que no cargas. Todo hace parte del control del Señor en nuestra vida. Y eso el día de hoy, mis hermanos, de empezarnos a darnos contentamiento en nuestro corazón. Ese yugo, esa enfermedad, ese dolor, el Señor sabe que estamos así. Él llora y siente con ese pueblo, con sus hijos. Entonces esa frustración es pecado porque dudamos de la soberanía y bondad del Señor. Mateo 21 del 21 al 22, ¿qué nos dice? ¿Tienes la presentación, Mateo? Mateo 21 del 21 al 22, si algún hermano la tiene, me la busca. Leito, ¿me preparas Filipenses 2 del 14 al 15? Mi hermano, ¿me ayudas con Santiago 4 del 13 al 15, por favor?
Mateo 21, 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis eso de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahí hablan de la duda, ¿se dan cuenta? Que el Señor Jesús nos trata la duda. Dicen, tengan la duda, esa duda está en medio de ustedes, pero trátenla. Es algo que necesitamos nosotros no pasar por desapercibido, sino confiar en el Señor nos trae gran contentamiento. Otro puntito, la frustración es pecado porque murmura contra la providencia de Dios, murmura contra la providencia de Dios. ¿Qué dice Filipenses, Leo? Nosotros vemos que confiar en el Señor nos va a hacer descansar en esos momentos en donde nuestro corazón tiene esas dudas. Y vuelvo y les digo, murmurar contra la providencia de Dios contrae, es un destello de esa frustración del corazón porque no descansamos que Él tiene control de todo, ¿verdad? La frustración es pecado porque exalta la voluntad propia sobre la de Dios. Es que yo quiero esto y no, no está mal que tú te desgastes orando, pero entonces examina tu corazón, cuáles son las intenciones de tu corazón para conquistar aquello. O sea, no es pecado que queramos un mejor trabajo, una mejor casa, que tú quieras abrir la puerta de tu casa y decir, Señor Jesús, ayúdame a ver la casa con unas cosas más bonitas ahí adentro. Eso no es pecado. Pero entonces examinemos nuestro corazón, ¿para qué lo estamos haciendo? Santiago 4 del 13 al 15, porfa. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué hermoso, ¿cierto? Yo creo que aquí con esa cita concluye este contenido. Haremos lo que el Señor quiera. Esa cita necesitamos el día de mis hermanos, anotémosla, pidamos en oración que el Señor nos ayude a entenderla y ponerla en práctica. No nos afanemos por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Digámosle a nuestro corazón, prediquémosle a nuestra vida, prediquémosle a nuestro corazón, que cuando entre esa frustración nosotros descansemos, porque haremos lo que tocabas de leer, es claro, haremos lo que el Señor quiera. Les voy a dar un ejemplo, miren. Un joven Carlos es creyente, que esperaba un ascenso en su trabajo. Cuando se lo dieron a otro compañero, él reaccionó con frustración. En lugar de descansar en la providencia de Dios, comenzó a murmurar contra sus jefes, a compararse con otros y a dudar del cuidado del Señor. Poco a poco, el corazón de Carlos fue llenándose de enojo, de amargura, afectando también su trabajo, su relación con su esposa y sus hijos. Si se ponen en esa sintonía, imaginemos a ese hombre, quería su trabajo y mejor dicho, se esforzaba por hacerlo y se lo dieron a otro. Miren la actitud de ese hombre, empezó a cargar en su corazón murmuración contra Dios y contra los hombres, amargura creciente que contamina su vida espiritual, envidia y comparaciones que le roban la gratitud, debilitándose en oración, pues ahora en vez de orar es solo quejas, quejas y quejarse. Y un último, una ruptura de la relación por su actitud dura y resentida. Entonces ya empieza a ver su trabajo de una manera diferente. Ya no lo está haciendo como la Biblia nos lo invita, a hacerlo todo para el Señor, sino ya empieza a tener en su corazón frustración, envidia. Entonces examinémonos hoy a través de estos ejemplos de lo que la Biblia nos comunica y empecemos a caminar con más tranquilidad. 3 puntos sencillos, ya yo creo que en 10 minutos arrancó para que hagamos nuestra escuela. Prepárense porque vamos a hacer grupos. Cuando hagamos los grupos les invito a que usted vaya a otra esquina de la iglesia en donde no es habitual que usted se relacione, para que comparta con otros hermanos y nos ayudemos entre todos, por favor. ¿Listos? Un primer punto para analizar en esta mañana con la guía del libro que estamos estudiando y a la luz de la escritura es el siguiente:
Uno, la frustración, una rebelión sutil contra la providencia de Dios. Claro, como eso no se ve físicamente, pero tu corazón sí, tu rostro empieza a cargar esa amargura, esa frustración ahí. La frustración surge cuando nuestros planes no se cumplen como deseamos y en este momento se revela lo que realmente gobierna nuestros corazones. La cita bíblica que dice, de la bondad, donde está el tesoro está, ¿cómo es? Exactamente. Entonces, si lo que yo quiero no es, de una vez se me desborona, empieza mi fe a temblar, empezamos a albergar en nuestro corazón sentimientos que nos llevan, como este muchacho Carlos, a sentir envidia, a sentir angustia, a sentir otras cosas que no son las indicadas. Perdónenme que se me cerró la aplicación acá. Respiren un momentito. Yo sé que estos ejemplos son muy buenos porque son cosas que albergan nuestro corazón y fácilmente se pueden ir posicionando y no nos estamos dando cuenta. Entonces sí es importante que esos pecadillos y esos pecados que nos hablan acá, nosotros podamos, a la luz de la Escritura, darles buena solución. Entonces, en este primer punto vemos que eso es la frustración es una rebelión sutil contra el Señor. ¿Por qué? Aunque son pecados que pueden ser sutiles, son pecados realmente pesados para nuestra vida, porque empiezan a ayudarnos a que ese corazón empiece a ser un corazón incrédulo. En palabras sencillas, la frustración nace cuando creemos que Dios no tiene el control de todo y dudamos de esa providencia del Señor. Un segundo punto, tenemos la solución, mis hermanos, tenemos la herramienta y tenemos en la Biblia la disposición de la Escritura a nuestro alrededor para que podamos aplicarla. Entonces, ¿cómo yo empiezo a batallar ese pecado que se empieza a albergar en nosotros de la frustración? Vamos a la Escritura. Nos recordamos las promesas de Dios que va a corregir toda actitud pecaminosa. Ahorita en la oración les decía, las promesas inquebrantables de nuestro Señor Jesús nos van a ayudar a sopesar esos destellos de incredulidad en nuestro corazón y esa frustración. Todos hemos imaginado el Proverbio 23, Jehová es mi pastor, y si nada nos faltará es porque nada nos va a faltar. El Señor conoce que van a haber momentos en nuestra vida de gran dolor, de gran oscuridad, de gran situaciones diferentes, pero Él, con su amor y su bondad, siempre nos va a estar ayudando. Otro, la oración y dependencia del Espíritu Santo nos va a ayudar a entregar estas cargas y descansar en la paz de Cristo. En el ejemplo que les di, Carlos dejó de orar porque su corazón ya se llenó de resentimiento y él empezó a hacer otras actitudes. O sea, ese pecado lo empezó a llevar a otro pecado, otro pecado, otro pecado. El libro sí nos habla mucho de esas cosas. Tú dejas que un pecado te gobierne y automáticamente hay otros que empiezan a aparecer ahí, unos visibles o no tan visibles. Ejemplo, Carlos ya empezó a llegar a la casa de mal genio y su esposa, óyeme, pero tú ¿por qué estás así? Tú nunca has actuado así. Entonces ya su comportamiento empieza a ser otro, porque ese pecado empieza a tomar posición de él. Entonces la oración, necesitamos siempre ir a ella, que lo que vimos de la ansiedad y hoy viendo la frustración siempre nos lleve a la oración. Otro, la sabiduría práctica nos enseña que tenemos que adquirir ese discernimiento a través de cada situación. Dios utiliza los eventos que no son frustración para llamar nuestra atención, moldear nuestro carácter y fortalecer áreas débiles en nuestra vida. Esa situación que tú estás pasando, esa frustración que estás llevando tiene un propósito. A veces no lo vemos. Dios, pero ¿por qué tengo esta envidia en mi corazón? Pues porque tienes que tratar de despojarte de eso, sencillamente. Dios, yo quería eso que era blanco y me diste algo rojo. Empecemos a aceptar que el Señor tiene la voluntad en medio de nosotros y en medio de esto nuestro corazón va a ser animado. Y un último punto, la frustración es un pecado y solo hay solución para esto en Cristo Jesús. No hay otro, mis hermanos, no hay otro camino. No debemos suavizar este pecado ni justificar la frustración. Aunque estamos en un mundo caído, nunca seremos completamente libres de aquello que nos está impidiendo que seamos totalmente libres, porque siempre va a haber algo en nuestro corazón que va a ser de gran dolor.
Tampoco debemos aceptar como parte de nuestro temperamento. Es que esto es así. Entonces la esposa que lo ve así mal geniado y ya empieza a tener esa aceptación en la vida, es que él ya es así. ¿Cómo que él ya es así? O sea, creo yo que batallamos con el pecado, batallamos con ciertas cosas, pero hay cosas que no van a ser negociables. El varón, la esposa, los niños, estamos llamados a que todos estemos moldeando el evangelio y que nosotros seamos representantes visibles de la providencia del Señor. Debemos ser ese ejemplo de Cristo acá en la tierra, moldear siempre el evangelio a pesar de lo roto y caídos que podemos estar. Carlos llegó a su casa así bravo. ¿Qué es lo que le vamos a recomendar a Carlos? Hermano, ore primero, no lastime a su familia con su pecado. Cálmese, vaya a la escritura, pida consejo en la iglesia con sus hermanos, porque si va a pedir consejo en otro, ese consejo se lo va a llevar. Por más que el amigo lo ame mucho, pero no es un amigo creyente, pues se le va a filtrar otras cosas acá. Camine, camine, lo invito a tomar algo y se relaja un poco, relajarse un poco. Este hombre necesita, igual que nosotros, tratar su pecado de manera seria y responsable a través de la escritura e ir a la oración. No vivamos con eso solo, mis hermanos. Si tú acá en la iglesia este tema te está tocando el corazón, busca a alguien hoy, un hermano en el cual tú puedas depositar tu confianza y empiecen a orar. En eso empezamos a encontrar gran comunión y es donde la iglesia se dice, va a encontrar gran fortaleza en la comunión con los hermanos. Entonces, con esto con este panorama, vamos a hacer 10 peligros, óiganse bien, 10 peligros, se los voy a ilustrar en la vida del creyente cuando esta frustración entra en control. Uno de ellos empieza a tener un corazón que empieza a albergar la amargura, un corazón amargo, que ya no empieza a ser un corazón tranquilo, sino siempre con algún tipo de pesadez. La frustración no resulta como con algo caprichosamente como él quería, sino es algo que empieza a tratar su corazón. Otra, la incredulidad en la providencia de Dios. El creyente comienza a dudar de que Dios tiene todo en control. Otro, la queja y murmuración constante. El Señor parece que se hubiera olvidado de mí. Es que esto que estoy pidiendo no se da y parece que el Señor se hubiera olvidado de mí. Mis hermanos, el Señor no se ha olvidado jamás de nosotros, jamás. Lo que pasa es que en el momento que el Señor pone a veces de dolor y frustración y de desierto y de quebranto, es donde le vemos a veces con esa belleza, pero esa belleza está en todo momento. O sea que nuestra invitación como creyentes es orar todo el tiempo y buscar al Señor en todo tiempo, ¿verdad? La frustración en el corazón del creyente lo debilita en su vida espiritual. La frustración apaga el gozo, apaga la oración y el deseo de meditar en la palabra, enfriando el amor por Dios. Es que el Señor ya no me ama. Empiezo a caminar con ese tipo de pesadez en mi corazón. Otra de ellas, la frustración cuando entra en el corazón del creyente es un descuido de contentamiento cristiano. Acuérdense que desde acá se nos ha invitado mucho que el contentamiento es algo en lo cual tenemos que luchar por tenerlo y mantenerlo en medio de las dificultades en el diario vivir. El contentamiento, por eso también en la oración el Señor me movía que hoy en nuestra casa de lecho, cuando vayamos a descansar ya, recordemos estas providencias del Señor, no nos afanemos por nada, el Señor cuida a su pueblo, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y todo lo que está pasando, por más que tengamos un dolor, una enfermedad y que tú estás sentado, una enfermedad que te agobia y que el Señor no la ha querido quitar, tranquilo mi hermano, eso tendrá solución pronto. Y la solución que nos va a dar paz es que el Señor vendrá por nosotros. Y nuestros temores, quejas, preocupaciones, frustraciones serán saciadas por su amor y su soberanía. Mientras eso pasa, vamos al Señor a tener ese contentamiento, a pedir de su ayuda y su favor. La oración está dispuesta en todo momento para que podamos adquirir ese descanso en Él. Otro peligro, el peligro de compararse con otros. Es que el hermano de allá lo ascendieron y ahora sí va a ganar más y yo ahora sigo acá y nada que haciendo y los mismos 2 centavos. Mi hermano, tengamos cuidado con eso, porque ahí ese corazón empieza a albergar amargura. Cuando nuestros hermanos nos han comunicado acá, oremos que va por un ascenso y sea el ascenso, eso es una gloria para todos.
nos gozamos de la alegría de nuestros hermanos y también lloramos de las tristezas de nuestros hermanos. Y si uno de nosotros está que lucha y que el trabajo no se da, tranquilo, mi hermano, no desfallezcamos, que en su tiempo algo pasará. Y mientras eso, Señor, ayúdanos a no quejarnos tanto y adquirir contentamiento en ti. Otro de ellos, esto nos desgasta nuestras relaciones. Acuérdense que Carlos ya empezó allá en su trabajo a mirar a sus hermanos de otra manera. Nosotros como cristianos somos luz en medio de la oscuridad, y se hace lo que pase en medio de nosotros, tenemos que seguir moldeando y dando un evangelio. Cuando estamos en frustración, se pierde una visión eterna de contentamiento. Gran peligro, porque empezamos a vivir con desánimo, a caminar con ese corazón en conformidad, no con contentamiento. Y el último, empezamos a justificar esto. Entonces Carlos llega bravo, empieza a tratar a la familia de una manera recia, y entonces ya él se justifica: es que estoy así, no es que no me dieron el trabajo, y cuánto hemos orado por esto y no me lo dan. Señor, gracias porque no lo diste, pues no, eso no es para nosotros, y tranquilo que en su tiempo algo pasará. ¿Cuántos de nosotros hemos estado esperando aquello y llega la bendición del lugar menos esperado? Ese es el Señor que tenemos, es tan bueno y tan perfecto. Entonces, mis hermanos, en esta mañana, con esta en mente, con esto que tratamos de la frustración, ese gran pecado, vamos a hacer una plenaria. ¿Me prestas la mochila a alguien que está acá, por favor, que tenga unas hojitas? A alguna de las niñas. Ahí tengo un cuaderno, mamita, sácame 3 hojitas, por favor. Vamos a analizar 3 casos. Entonces, como les invité ahorita, relaciones entre ustedes. Tenemos 10 minuticos para esta actividad. Les invito a que se pare y vaya a otra esquina de la iglesia para que se relacionen. Mateo, ¿me ayudas con el cronómetro? 10 minutos. Entonces tengo 3 casos. Johncito, ¿me haces el favor y lideras allí con los hermanos? Fercho, aquí con los hermanos del centro, por favor. Leo, ¿qué se hizo Leo? Oh, Fernanda, aquí tú. Gracias, Andrés. Mis hermanos, a partir de ya tienen 10 minutos, lean el caso, sigan las instrucciones que están allí, y ya abrimos micrófonos para meditar en estos casos.
Quedan 5 minutos. Ya se nos está acabando el tiempo. Vayan concluyendo, mis hermanos.
Listo, vayan escogiendo un vocero de cada grupo. Cada grupo va a tener una intervención de 3 minuticos, por favor. Lee el caso y nos expone las preguntas allí. Listo, entonces hagámoslo. Empecemos con el caso 1. ¿Me prestan el micrófono para John? Listo, iglesia, atención. Hágale, mi hermano. Buenos días, hermanos. Listo, el caso nuestro es el siguiente. El hogar que no era como lo soñaron, se titula. Andrés y Mariana, un Andrés de otra iglesia, Andrés y Mariana se casaron con grandes ilusiones. Él creyó que el matrimonio sería un camino lleno de alegría, pero descubrió que ser esposo y padre exigía más de lo que imaginaba. Sus hijos, a quienes esperaba ver como ejemplo, se rebelaron y se alejaron de Dios. Mariana, la esposa, por su parte, comenzó a sentirse frustrada e insegura al ver los cambios en su cuerpo con los años y la maternidad. El hogar que soñaron se transformó en un lugar de silencios, resentimientos y frustraciones. Se nos sugirieron unas citas, Isaías 58:11 y Efesios 5:25. La primera pregunta dice, ¿qué originó la frustración en el hogar de Andrés y Mariana? Bueno, aquí hablamos en el grupo de falsas expectativas, ¿cierto? De pronto idealizar lo que el mundo muestra sobre lo que es el matrimonio, llevar en la mente que tal vez todo va a ser color de rosa, ¿sí? Que ese hogar puede que no haya sido edificado en la palabra, ¿sí? Y que pues se está batallando, o no reconocer que se está batallando pues con ese pecado que hay en cada uno y que lleva a esas frustraciones cuando se idealizó algo que realmente no es. Y como segunda pregunta tenemos, ¿cómo a la luz de la Escritura pueden enfrentar la amargura y recuperar el gozo en Cristo? Entonces hablábamos acá de algo importante que es primeramente reconocer ese pecado, ¿sí? El pecado que hay en cada uno. Y asimismo, como se reconoce ese pecado, pues viene el arrepentirse de ese pecado, ¿sí? Y apartarse de ese pecado. Y ver la necesidad de Cristo en todo tiempo para poder, pues, encontrar ese gozo que el Señor nos da. Reconocer que Cristo es la fuente de ese gozo, no nuestras circunstancias, no nuestros anhelos y deseos, sino Cristo, ¿sí? Que ese hogar esté centrado en Cristo. El pastor, con ayuda del pastor acá se citaba el Salmo 51, donde David lanza como esa oración y ese lamento pidiendo ese perdón al Señor por sus pecados, donde pues se encontraba ya que había casi desfallecido. El amor en Cristo también, el del esposo hacia la esposa, de los esposos hacia sus hijos que se han apartado, ese amor en Cristo, ese amor sacrificial, no ese sentimiento que nos muestra el mundo, sino un amor verdadero que muestre ese sacrificio hacia su prójimo. Y también que descansar en que los planes del Señor son mejores que los nuestros. El Señor utiliza inclusive el pecado de otros para bendecirnos. Nuestro mismo pecado muchas veces. Entonces, la enfermedad, las cosas que el mundo pues puede llamar catastróficas en nuestras vidas, nosotros las podemos ver muchas veces como una fuente de amor del Señor. Y a veces es difícil entenderlo, pero nosotros debemos descansar en ello, sabiendo que, como lo dice la palabra, para los que aman a Cristo todas las cosas les ayudan a bien, y aplicarlo correctamente en nuestras vidas. Bien. Grupo 2, por favor. Bueno, buenos días. El caso nuestro dice el anhelo de lo que no se tiene. La familia Ramírez, creyentes en Cristo, viven en un barrio humilde, aunque Dios les ha dado lo necesario, luchan con el descontento al compararse con quienes tienen mayores comodidades. La esposa, que antes vivía en un lugar más prestigioso,
guarda amargura porque su esposo no puede sostener ese mismo nivel de vida. Influenciados por comparaciones y redes sociales, viven con tristeza y queja, olvidando el contentamiento en el que el Señor les ha provisto lo esencial, ¿sí? La primera pregunta dice: ¿qué originó el descontento y la frustración en la familia Ramírez? Aquí pues llegamos a la conclusión que pues los dos tienen pues responsabilidad, tanto el esposo como la esposa, porque pues la esposa tiene el descontento de no tener las mismas comodidades que tenía antes, y pues el esposo también tiene el descontento de no poder suplir esa necesidad, entre comillas necesidad, ¿no? Entonces los dos tienen responsabilidad ahí en ese descontento. El segundo punto dice: cómo la gratitud y el contentamiento en Cristo, según la Escritura, pueden transformar su manera de vivir. Aquí llegamos a la conclusión entre los hermanos en que así como los dos tienen responsabilidad en el descontento, asimismo los dos pues deben asumir pues esa responsabilidad y mirar pues una solución al respecto. La solución es ver en esta vida, pues esta vida es un soplo que pasa, ¿sí? Es un momento para el hombre según pues la palabra. Y también pues anexo que la gloria del hombre es como la hierba y la flor, ¿qué? El hombre es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba, pero el que hace la voluntad del Señor pues permanece para siempre, ¿sí? Y por último pues hay unas citas sugeridas, primera de Timoteo 6:8, que habla de la gran ganancia que tenemos al ser agradecidos con las cosas que tenemos. Y por último Mateo 6:31-33, que habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y pues todas las cosas se nos serán añadidas. Gracias, Fercho. Grupo 3. Espera que te van a pasar el micrófono. Listo, gracias. Caso número 3. El joven indeciso y sus estudios. Santiago es un joven que comenzó con entusiasmo su carrera universitaria, pero al poco tiempo la abandonó. Intentó con otra carrera, pero tampoco resultó, generando un gran gasto para sus padres. Finalmente tuvo que trabajar de día y estudiar de noche, sintiéndose frustrado porque no estudió lo que soñaba, sino lo que la sociedad le imponía. Hoy vive inconforme, quejándose de lo que le tocó hacer, sin hallar satisfacción ni en sus estudios ni en su trabajo. Bueno, típico lo que está sucediendo actualmente. Primer punto: ¿qué originó la frustración en la vida académica y personal de Santiago? Bueno, nosotros analizamos y llegamos a una conclusión de que la inconstancia, las dudas, la inconformidad, el amor a este mundo, el apegarnos a las cosas materiales, el querer siempre un bienestar personal y no pensar en la comunidad o pensar en nuestro prójimo, y no tener una guía divina, o sea, no tener el temor a Dios, de orar, de clamar a Dios y pedirle: Señor, guíame a través de los dones, talentos que me has dado. ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo desarrolle mis capacidades? Entonces, la falta de tener esa dirección divina es lo que frustra la vida académica y personal de Santiago. Eso es lo que vemos ahí. Ahora, dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día pensamos una cosa, otro día otra, o queremos buscar otra. O sea, la niña que le pide a Dios: Señor, quiero el príncipe azul, y Dios se lo dio, pero es que ese azul no me gusta, está muy oscuro. Entonces, no tener una clara visión de lo que Dios quiere en nosotros es lo que nos lleva a frustrarnos. Y la segunda:
¿Cómo la palabra de Dios le puede enseñar a encontrar contentamiento y dirección en medio de sus luchas? Pues la falta de contentamiento, ese es el gran problema, ¿sí? Cuando nosotros oramos y le pedimos, y la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, el no encomendar nuestro camino a Dios nos lleva a no tener ese contentamiento, porque siempre vamos a mantener quejándonos, siempre vamos a mantener esperando que el gobierno o que alguien o nuestros padres o algo nos esté ayudando o nos esté diciendo o nos estén motivando todo el mundo, si no hay un verdadero contentamiento que viene de parte de Dios, parte de la Escritura. Entonces eso es lo que pudimos analizar en este caso del joven indeciso y sus estudios. Muchas gracias, mis hermanos, a todos por sus intervenciones, y vemos que estos casos son casos que están en medio de nosotros. Como una conclusión final, la verdadera salida frente a la frustración no está en que cambiemos nuestras circunstancias, sino en que nuestro corazón sea transformado para descansar en Cristo. El contentamiento, mis hermanos, es la respuesta bíblica que nos va a ayudar a vencer la incredulidad de nuestro corazón y poder batallar esa frustración. Una frase muy linda para terminar: la verdadera salida frente a la frustración es el contentamiento en Cristo, confiando en que su gracia y providencia son siempre suficientes y mejores que nuestros propios planes. Oremos, mis hermanos. Señor Jesús, nosotros damos gracias en esta mañana por este tema. Ayúdanos que esto en nuestro corazón empiece a recobrar ánimo y a recobrar vida. Sé que caminamos con este pecado y a veces es un pecado que no lo vemos con la frialdad y con la importancia que este tiene en medio de nosotros. Así que ayúdanos a batallar este pecado y a descansar en la providencia tuya, Señor Jesús, porque tus planes son mejores que los de nosotros. Ayuda a mis hermanos a brillar en medio de las diferentes situaciones y a descansar en ti, y que el contentamiento sea nuestra bastón para caminar con seguridad nuestro diario vivir. A ti, mi Señor, todo honor y toda gloria. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.